Hola, hola a todos. Estamos nuevamente aquí en esta noche con un nuevo podcast. En este día, pues quería comentarles, quería conversar respecto a las creencias, a las cosas que pensamos, que creemos, a las que luego se convierten en convicciones, pero como norma general a las creencias sobre cualquier cosa, o sea, sobre cualquier tema. O sea, ¿qué crees tú que es lo correcto? ¿Qué crees tú que está bien? ¿Qué crees tú que es lo que está más apegado a la realidad? ¿O qué crees tú que no tiene nada que ver con la realidad? Y a todo eso, y parte de esto también, y parte de lo que quiero comentarles es también cuánto tú te cuestionas sobre aquello que crees o sobre aquello en lo que crees que crees. No sé si la pregunta esté bien planteada, pero a lo que me refiero es que no sé si en realidad tú crees en lo que crees que crees. Y sí, está un poco redundante la cosa, pero es algo así. O sea, vamos a suponer algo, vamos a pensar respecto a algo que tú has creído toda tu vida, que tú has pensado toda tu vida. Por ejemplo, no sé, mm, me llama mucho la atención la curiosidad que tienen los niños, y los niños cuando llegan a una cierta edad, a un cierto nivel del desarrollo de su conocimiento, de su pensamiento, ellos empiezan a preguntar sobre todo. Y la pregunta que ellos hacen quizá no es la más adecuada, pero es la más asertiva en este caso, porque ellos siempre te preguntan ¿por qué? Entonces vas por la calle y miran algo y te dicen, ¿por qué pasa esto? Y tú les explicas y te dicen, ¿pero por qué? Y les sigues explicando, ¿pero por qué? Y se vuelve una cadena de no terminar y le dices al final porque sí, ya para terminar la conversación. Y supongo que este niño se queda con el cuestionamiento todavía latente en su mente, pero te deja de cuestionar. ¿Por qué? Porque recibió una respuesta de ti, sea verdadera, sea falsa, sea algo que le respondiste sin siquiera ponerle atención, o sea algo que le respondiste tal vez poniéndole la atención debida, pero le respondes y el niño se queda con el cuestionamiento, creo yo, porque esta misma ambición o esta misma búsqueda de saber por qué pasa algo, creo que no les deja convencidos de lo que tú les dices. Sin embargo, pasa ese momento y se olvidan de eso. Y lo que tú les dijiste queda sembrado ahí como una semilla. Y esta semilla empieza a florecer y empieza a poner un pensamiento firme en ellos. Y entonces esa idea vaga que tú en algún momento, cuando te preguntaron, plantaste, se queda impregnada en su mente y eso empieza a generar un concepto que ellos tienen sobre aquella cosa que te preguntaron. Pero mi pregunta es cuándo o en qué momento dejamos de cuestionarnos las cosas. ¿Por qué dejamos de cuestionarnos las cosas? Y es tan profundo porque cuando tú dejas de cuestionarte algo, cuando tú escuchas algo y lo recibes y dices, ah, debe ser así, pierdes un poco el hecho de que tú tienes una mente propia y tienes la capacidad que Dios te dio para pensar. ¿Por qué? Porque te dicen esto es así y ok, tú te crees eso y no vas más allá. Y no te cuestionas por qué, o para qué, o cómo. O sea, tal vez el tema no es cuál es la pregunta, sino el tema es, ¿tienes preguntas? ¿O simplemente te crees todo lo que te dicen? ¿O simplemente escuchas algo y dices, ok? ¿Y acaso tú no tienes la capacidad de pensar sobre eso, de cuestionarte sobre eso? ¿Acaso no tienes la capacidad de pensar por ti mismo? A ver si sacas tus propias conclusiones y para ti algo que para alguien puede estar bien está mal. O para ti algo que para alguien está mal puede estar bien. Saben, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta y que todo es relativo. Todo es relativo respecto a cómo está la persona, a cómo se siente la persona, a su manera de pensar, a su estatus, a cualquier cosa. O sea, todo es relativo. Sin embargo, lo que yo quiero decirte mediante este podcast en este día es que necesitas cuestionarte las cosas. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento te hace ser crítico y la crítica no es mala, déjame decirte. Muchas veces nosotros pensamos que mientras nadie nos critique es porque estamos haciendo las cosas bien.
Pero muchas veces es lo contrario. Mientras más te critiquen es porque algo estás haciendo bien. Y ese es el punto. La crítica y la autocrítica, que es lo que yo te vengo a transmitir en esta noche, porque no estoy hablando de la crítica a los demás, sino de la autocrítica, de autocriticar tus pensamientos, tu forma de pensar, tus preconceptos, las ideas preconcebidas que tengas en tu mente. De eso es lo que quiero y de lo que te estoy hablando en esta noche. Necesitamos autocriticarnos, autocuestionarnos, pensar. Aquello que yo creo que soy, o que yo creo que tengo, o que yo creo que me merezco, ¿en realidad es lo que me merezco? ¿En realidad es quién soy? ¿En realidad es lo que quiero? ¿O estoy haciendo algo que quiere alguien más para mí? ¿O estoy haciendo algo que quieren mis padres? ¿O estoy haciendo algo que quiere mi pareja? ¿O estoy haciendo algo que quieren mis amigos? ¿O estoy haciendo algo para encajar? No sé. Pero en todo puedes criticar, en todo puedes cuestionarte, en todo deberíamos cuestionarnos. Deberíamos pensar si esa idea que tenemos de algo o de alguien es nuestra, es propia. Y esto es un error que cometemos muchos. Nos hacemos la imagen o creamos una imagen de alguien por lo que alguien más nos dice. Cuando no tenemos nosotros mismos la oportunidad o no nos damos la oportunidad de conocer a esa persona para saber quién es. Te haces una imagen de alguien por algo que escuchaste. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estás basándote en cómo otra persona u otra circunstancia mira a esa persona. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque es un enfoque distinto. Ve desde tu propia perspectiva, ve desde tu propio enfoque. Si hay alguien a quien tú admiras y quien crees que es tu mentor o lo miras como alguien que es de inspiración o de ejemplo para tu vida, empieza a ver desde la perspectiva que esa persona tiene, pero igual. Aún eso cuestiona y di, ¿es lo que yo creo en realidad? ¿Es lo que yo pienso en realidad? ¿Es lo que quiero en realidad? Y cuestiónate todo, porque si nos creemos todo lo que nos dicen, imagínense, todos fuéramos como un grupo no sé, hay un libro que se llama El Mundo Feliz de Aldous Huxley, si así se pronuncia, que trata de un mundo en donde se crea vida corrijo, crean a personas de acuerdo a como ellos lo quieren crear. O sea, les condicionan de tal forma como ellos quieren crearlos. Y hay grupos de personas que ellos crean y crean en laboratorios. Obviamente es un libro futurista, es una historia futurista, perdón, donde hablan de crear grupos de personas inclusive físicamente idénticos y con capacidades mentales, con capacidades físicas, como ellos lo quieren. Por ejemplo, no sé exactamente, pero por ejemplo hay personajes o hay un grupo de personas que se llaman alfa. Y los alfa o los gamma, no recuerdo bien, son los más sofisticados de todo el grupo de esta creación, entre comillas. Y son aquellos que tienen las capacidades más desarrolladas físicas e intelectuales. Y tienen la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Y hay otros que son, por ejemplo, los los gamma menos, que son personas normales destinadas para ser obreros y que no pueden pensar por sí mismos o que no pueden desarrollar una idea por sí mismos y están condicionados de esa forma. Y en el libro tú puedes ir viendo y tú puedes ir leyendo, perdón, y ves cómo desde niños a estos grupos de muchachos les condicionan. Les condicionan con sonidos que se repiten constantemente acerca de una idea y eso se les graba en ellos. Les condicionan mediante olores, les condicionan mediante situaciones, les condicionan de la forma en cómo ellos quieren que crezcan. Y cuando tú, y esto es tenaz porque cuando tú dejas de cuestionarte sobre las cosas o de pensar por ti mismo o de ir un poquito más allá y decir, ¿esto será tal como me dicen o será distinto? Empiezas a formarte bajo el acondicionamiento de un mundo que tal vez nos quiere idiotas, por ejemplo. Nos quiere idiotas, quieren que no pensemos por nosotros mismos, quieren que hagamos todo lo que hacen los demás
y nos quieren tener controlados de esa forma. Y si tú ves reportajes o miras en YouTube, no sé, en donde tú quieras mirar, hay en realidad teorías conspirativas respecto a esto, respecto a de que toda la programación que tú tienes, no sé, en tu paquete de streaming, en tu TV pagada, no sé, en lo que tengas donde puedas consumir contenido digital, toda esta producción supuestamente, o lo que dicen estas teorías conspirativas, es que está orientada a que tú seas idiota, a que tú no pienses por ti mismo, a que tú no desarrolles tu forma de pensar. ¿Para qué? Para que ellos logren condicionarte de tal forma a que tú reacciones o a que tú actúes como ellos quieren. Con ellos me refiero, no sé, a una élite que puede existir aquí en el mundo, no sé. No sé si existe, por eso es que no lo afirmo. Pero en todo caso, a lo que voy es que nos hemos dejado de cuestionar. Hemos dejado de pensar respecto a las cosas que pasan, a las cosas que creemos. Y estamos más preocupados por cosas que no tienen importancia, por cosas que no nos exigen pensar. Por ejemplo, preferimos ver memes que leer un libro. Un libro desarrolla tu imaginación y un libro te transporta a la época o te transporta a la situación que te están contando. Un meme te hace reír, no necesitas pensar. A veces hasta para eso necesitas pensar un poco para entender el meme, pero lo que voy es que no necesitas desarrollar un pensamiento para hacer eso, para consumir cosas en la televisión, en Netflix, en YouTube, no sé. Y todo eso es preocupante, la verdad. ¿Por qué? Porque dejamos de pensar por nosotros mismos y cuando dejas de pensar por ti mismo, simplemente sigues una corriente. Simplemente eres parte de una masa que sigue algo que tal vez no sabes ni por qué sigues, pero sigues. Y eso deberíamos cambiar nosotros porque el momento en que nosotros empecemos a pensar por nosotros mismos, a cuestionarnos por nosotros mismos, a saber si algo que yo creo o tengo como una creencia o convicción en mi vida, en realidad la adopté yo con mi forma de pensar. Porque tal vez solamente es una idea preconcebida que me inyectaron mis padres. O es una idea que me inyectó la sociedad, o es una idea que me inyectó mi grupo de amigos o mi grupo de trabajo, no sé. El punto es, ¿tú crees en realidad en eso? ¿Eres tú en realidad eso que estás pensando? ¿O es alguien más que habló y dejó sembrado algo en ti? Necesitamos cuestionarnos, necesitamos pensar por nosotros mismos, necesitamos desarrollar nuestro intelecto, necesitamos empezar a desarrollar, a potenciar nuestra capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque es importantísimo que nosotros empecemos a pensar, empecemos a cuestionarnos sobre las cosas. Solo allí vamos a encontrar tal vez una verdad que la humanidad siempre ha buscado. Si el hombre ha logrado lo que ha logrado es porque se ha cuestionado cosas y ha empezado a buscar. Y tal vez de todo lo que podamos alcanzar no hemos descubierto ni, no sé, ni el 5%. ¿Por qué? Porque nos falta cuestionarnos, nos falta hambre, porque nos falta ganas, porque nos falta esta inspiración o motivación para hacerlo. Pero te animo, o sea, empieza a entrenarte, empieza a practicar, empieza a cuestionarte cosas. Mira ahí en ti qué cosas son las que has pensado que eres o qué cosas son en las que crees y cuestiónalas. Cuestiónalas, el cuestionamiento no es malo. Si alguien te dice por qué te cuestionas, no crees que es malo. ¿Sabes qué? Si tú te cuestionas de algo, por ejemplo, te cuestionas de por qué tienes una religión, y no tengo nada en contra de la religión, estoy poniendo un ejemplo. Si te cuestionas en contra de tu religión y dices, ¿por qué soy tal religión? Cuestiónate, ¿por qué no? Cuestiónate y piensa, ¿por qué estás ahí o por qué decidiste estar ahí o por qué por qué perteneces a esa religión? Y sabes que después de cuestionarte quizá quieras mantenerte o quizá lo más probable es que te mantengas. Pero sabrás por qué lo hiciste. Sabrás por qué estás ahí. No solamente vas porque iban mis padres. O voy porque me dijeron que voy, que debo ir.
¿Me entiendes? No necesariamente después de cuestionarte algo tienes que cambiar tu forma de parecer, no. Quizá te mantengas en eso y después de cuestionarte, créeme que vas a tener un fundamento mucho más sólido y estable de por qué haces algo. Cualquier cosa. Puse nada más un ejemplo que se me vino a la mente en este momento, pero sobre cualquier cosa. Después de cuestionarte, tú vas a tener una experiencia propia, personal, tuya, de aquello sobre lo cual te cuestionaste. Y eso va a hacer que esa creencia o esa convicción se afirme en tu vida, se afirme en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y eso va a hacer que te mantengas firme en eso. ¿Por qué? Porque ya no va a ser algo que alguien más puso en ti, ya no va a ser algo que tú crees que tal vez es así, va a ser algo fundamentado en ti, que tú te cuestionaste y dijiste, ok, lo creo, es mío. Y cuando algo es tuyo, créeme, no importan circunstancias, no importan pensamientos, no importa lo que digan los demás, no te importa, que no te importe, es tuyo, es lo que tú crees, es lo que tú piensas, es lo que tú has hecho tuyo. Y eso es la clave. Cuestiónate todo. Cuestiónate. Que el momento en que te cuestiones, vas tú a crear cosas propias. Y cuando uno empieza a actuar o empieza a vivir conforme a lo que uno cree, empiezas a sentirte pleno, libre, contento, feliz, gozoso, no sé. Empiezas a sentirte bien. ¿Por qué? Porque sabes que no es una idea de alguien más. Sabes que es una idea tuya. Sabes que es algo tuyo. Y esa es la clave del cuestionamiento y esa es la clave del cuestionarte todo. ¿Cuándo dejamos de preguntar? ¿Cuándo dejamos de cuestionarnos? Nunca. Nunca dejes de cuestionarte. Siempre siempre debemos estar abiertos a aprender y parte del aprendizaje es del cuestionamiento. Y el cuestionamiento te va a hacer crecer. Así que no pares de preguntar. Si no te quieren contestar, pues ve y busca tus propias respuestas, pero no te dejes de cuestionar, jamás. Siempre cuestiónate y haz que eso te haga crecer.